Aunque creas en Cristo, hay algo que todos hacemos a veces que da a entender que no lo necesitamos. Para descubrir qué es, hay que entrar al libro de Hebreos y entender con qué propósito se escribió, para quién específicamente. No se sabe con certeza quién escribió este libro, pero como Pablo es obviamente uno de los candidatos, en este video nos vamos a referir a él como el autor. El libro de Hebreos fue escrito para los judíos convertidos al cristianismo. El manual del Nuevo Testamento del seminario dice: bajo la presión de diversas aflicciones, muchos de esos cristianos judíos aparentemente se estaban separando de la iglesia y regresando a la relativa seguridad de la adoración judía en la sinagoga. Pablo deseaba mostrarles que la misma ley de Moisés apuntaba a Jesucristo y a su expiación como la verdadera fuente de salvación. Pablo escribió este libro para explicarles el papel tan importante de Jesucristo y que era mucho más importante que Moisés. Por ejemplo, en Hebreos 3 del 5 al 6 dice: y Moisés en verdad fue fiel sobre la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo, como hijo, fue fiel sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si es que hasta el fin retenemos firme la confianza en la gloria de la esperanza. Desmenuzando este ejemplo de Pablo, les quiso decir: imaginen que Moisés es el siervo de la casa de Dios, y un siervo que fue muy fiel. Pero Cristo es el hijo del dueño de la casa, el hijo de Dios, que además fue un hijo fiel que hizo todo lo que su padre le pidió. Y como esta, hay varias explicaciones durante todo el libro donde Pablo les insiste a los judíos: vean hacia Cristo, necesitan a Cristo. Miren cómo todo lo que Moisés enseñó, toda la ley y aún los cambios dentro de ella, todo apunta hacia Cristo. Y al comparar esta situación de los judíos con la de los gentiles, es muy interesante ver que hay algo muy parecido entre ellos, porque todos tuvieron que abandonar algo para reconocer que necesitaban a Cristo. En el caso de los gentiles, ellos adoraban a otro dios o a muchos dioses y tenían muchos ritos y tradiciones para cumplir esa adoración. Para aceptar el evangelio tuvieron que abandonar todas esas creencias y entonces voltear hacia Jesucristo y sus mandamientos. Por otro lado, los judíos no necesariamente abandonaron a su Dios, sino que tenían que abandonar ideas antiguas, prácticas que se volvieron obsoletas, entender cómo Cristo desde el principio entraba en las cosas que ya sabían, aceptar que lo necesitaban mucho más que a Moisés, y aparte de todo esto, adaptarse a un sinfín de cambios en la ley que Cristo trajo consigo. Suena muy complicado y no quiero asegurar nada, pero parece que fue un poco más difícil para los judíos que para los gentiles hacer esos cambios. Pero si ya seguían al mismo Dios, ¿qué lo hizo más difícil? Pablo responde esa pregunta con esta pequeña amonestación que les dio en Hebreos 3 del 8 al 10. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enojé con esa generación y dije: siempre divagan ellos en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, lo que hizo su conversión más difícil es que los judíos estaban endureciendo su corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Es simplemente decidir hacerlo duro, impenetrable, que nada ni nadie puedan entrar. Vaya, ni Dios mismo. Y por lo mismo generalmente relacionamos el endurecer el corazón con rebelarse contra Dios o alejarnos de Él a propósito. Que sí puede ser, pero creo que nuestro corazón no se endurece solo para rebelarse por completo, sino que también hay situaciones más pequeñas en las que nuestro corazón también se endurece. Esto puede ser no querer perdonar a alguien, no dejarse ayudar porque no, yo puedo todo solo, aferrarse a una situación triste del pasado o una manera de pensar, o como estos judíos, aferrarse a una sola forma de hacer las cosas. Y aquí quiero que veas algo. Estos judíos no querían rebelarse contra Dios. De hecho, era precisamente que se estaba cambiando la forma de adorar a Dios de cierta manera. Y obviamente les era difícil de entender que era Dios mismo el que les estaba tratando de enseñar que desde el principio todo tenía que ver con Cristo y les estaba pidiendo que lo vieran y lo aceptaran. Y esta situación me recordó mucho a un cambio que hubo en la iglesia en 2013 que afectó a mucha gente en México. Se cerró el Benemérito de las Américas.
El Benemérito era una preparatoria propiedad de la iglesia en Ciudad de México, como un BYU pero en bachiller. Y yo sé que esto no afectó a todo mundo en México, pero por casi 50 años, miles de personas asistieron, se graduaron, trabajaron y sirvieron en esa institución. Y por ende, miles de familias fueron influenciadas por ella de cierta manera, tanto económica como espiritualmente, incluida la mía. Mi papá fue maestro ahí desde que yo tenía 5 años y todas nosotras, mis hermanas y yo, siempre quisimos ir a esa escuela. Pero solamente a mi hermana la segunda y a mí nos tocó. El 29 de enero de 2013 se invitó a todo exalumno, alumno, empleado, exempleado, cualquier persona involucrada con la escuela a una transmisión especial a todo México. La sede de la reunión fue en la misma escuela, pero se transmitió a por lo menos todas las estacas del país. Yo vivía en Puebla, México en ese entonces, así es que yo la vi en una estaca. Y entre los que íbamos a asistir se empezaron a crear teorías de por qué o para qué ser la reunión. Que era para crear BYU México, que se iba a anunciar un templo dentro de la escuela, que por cierto ahora eso es una realidad, pero eso es otro tema. Que iban a crear otra escuela igual, pero en otro país. O que simplemente iban a hablar de lo mucho que el Benemérito había bendecido en la vida de los mexicanos. Pero el anuncio no pudo ser más diferente. Debido al cambio de edad para salir a la misión que se anunció en octubre de 2012, los centros de capacitación misional del mundo se llenaron casi literalmente de un día para otro. Así que la visita de Elder Holland y Elder Nelson era para anunciar la transición de la escuela para convertirse en el Centro de Capacitación Misional Internacional de México. No te puedo explicar todo lo que sentí, todo lo que sentimos todos. Siento que tanto los que estábamos ahí en la transmisión como los que lo escucharon en persona recibimos la noticia, pero como que no nos entró bien, no la entendimos bien hasta meses después. O sea, como que ya no Benemérito. Sé que a mucha gente no le afectó para nada, pero solo imagínate que muchas familias dependían de ello. La reunión fue muy emotiva por muchas razones, pero hubo algo en especial que siento que nos ayudó a entender, aunque no lo entendí en ese momento, después volví a ver la transmisión en YouTube, pero siento que nos ayudó a entender que la decisión era correcta. La verdad no me acuerdo a quién, pero se leyó la oración dedicatoria que tuvo lugar casi 50 años antes. Y honestamente, el que la escuela se convirtiera en un CCM cumplía mucho más esa oración. Las palabras, la descripción, todo se cumplía más si la escuela fuera un CCM a que fuera una preparatoria. Dudo mucho que alguien estuviera feliz o que no estuviera triste por este cambio, pero en general hubo un ambiente de ok, lo entiendo. No me gusta, pero ok, lo entiendo. Pero también hubo mucha gente que se enojó. Gente que endureció su corazón. Algunos llegaron hasta alejarse de la iglesia por esto, pero la mayoría de este grupo descontento no se alejaron, simplemente estaban muy molestos y se quejaban constantemente. Y sé de algunos que les tomó años aceptar este cambio. Y yo sé que no eran malas personas, así como los judíos no estaban buscando rebelarse contra Dios mismo. El problema es que cuando endurecemos nuestro corazón, es una decisión que tomamos. Endurecerlo. Tal vez es inconsciente, no es como que piense, voy a endurecer mi corazón, pero al momento de tomar esas actitudes, se endurece. Y aunque creemos que nuestro problema, nuestro descontento es con la gente alrededor, la verdad es que cuando está endurecido, Cristo no puede entrar, no puede ayudarnos y no podemos ver. Solo nos quedamos con nuestra propia percepción de las cosas que con todo respeto siempre es muy limitada. Y solo peleamos e insistimos porque las cosas se queden exactamente como estaban. La solución a esta situación, y cualquiera que pases que sea parecida, es que ablandes tu corazón y reconozcas que cuando te sientes así, necesitas al Salvador. Los judíos tenían que entender que necesitaban más a Cristo que a Moisés y que había sido así desde el principio. La gente que amaba el Benemérito seguramente ya era cristiana o creía en Cristo, pero lo necesitaban para ver y entender que él mismo había sido parte de esa gran decisión. Y aunque estos dos grupos estaban lidiando con cambios gigantes e inesperados, la lección al final aquí es que nos demos cuenta que cada vez que endurezco el corazón, estoy admitiendo que no necesito al Señor. Y lo dije antes y lo repito, muchas veces es inconsciente,
No es como que tú piensas y decides voy a endurecer mi corazón. Es en acciones como no querer perdonar, no querer buscar ayuda, no querer recibir ayuda, aferrarse a las cosas sin escuchar razones, errores humanos, errores comunes, errores de todos los días. Pero al momento que decimos te necesito para comprender, te necesito para ser paciente, te necesito para cosas grandes, para cosas pequeñas, te necesito para ser valiente, te necesito para sanar. Cuando eres capaz de decir eso, el corazón se ablanda y entonces Cristo puede entrar y hacer maravillas. Solo tienes que decir, Señor, te necesito. Te necesito, sí, bendito ser, ninguno como tú, paz puede dar. Señor, te necesito. Sí, te necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Te necesito, sí, consuelo das, en mal poder no hay, si tú estás. Señor, te necesito. Sí, te necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Te